Entonces, en Lucas 8, versículo 40 al 48, en el nombre del Señor. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprimes y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Dios nos bendiga. Tomen asiento, por favor. En estos minutos, que espero que no sean muy largos, quiero hablar sobre la fe que alcanza a Jesús. La fe que alcanza a Jesús. La verdad es que Cristo está por ahí, por la parte occidental del lago de Genesaret o mar de Galilea. Probablemente por ahí, por Capernaum, anda el Señor. Y los versículos que yo leí, lo quise leer en su contexto general, porque el Señor, después de que vuelve de allí, la Biblia dice que la multitud lo estaba esperando. Esperaban al Señor. Nótese, la multitud. No eran pocos, eran muchos. Muchos que querían ver al Señor, muchos que querían recibir un beneficio de Cristo, por eso lo estaban esperando, y por lo mismo estaban contentos de que el Señor anduviese por allí, en esos lugares, y lo estaban esperando. Y se acerca un varón principal de la sinagoga llamado Jairo, y le ruega al Señor que asista al lugar donde él vive, porque su hija de 12 años está muriendo. Y el Señor accede a ir a la casa de Jairo. Accede el Señor a ir para socorrer a este afligido padre que ve que su hija está muriendo. Si ustedes leen estos versículos, se darán cuenta que aquí vemos puro dolor. Vemos por un lado un padre afligido, vemos una hija que se está muriendo, y ahora vamos a ver una mujer que está padeciendo una enfermedad hace más de 12 años, porque mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, en el versículo 43 añade esto el Señor, o la palabra, pero. O sea, el problema que había se añade otro. ¿Cuál es ese pero? Nos habla de una mujer, no nos dice su nombre, solo dice que era mujer que padecía, nótese, padecía, es decir, sufría, estaba mal de una enfermedad de flujo de sangre que hacía 12 años. Lo primero que quiero señalar es que estamos frente a una enfermedad y una situación insostenible en la vida de una persona.
Ella padecía de una hemorragia continua en su periodo interno, padecía de algo continuo, no tenía la normalidad de eso. Entonces, pensemos que todo eso era una enfermedad que le estaba produciendo una anemia, lo más probable una anemia crítica, ¿ya? Una anemia crítica, pálida por lo mismo. Le había traído un conflicto familiar, le había traído un conflicto social, porque la ley de Moisés decía en Levíticos 15:25 que cuando la mujer tuviese este tipo de problemas, la ley decía que iba a quedar ceremonialmente impura, no podía tener contacto con la sociedad, quedaba fuera de la comunidad, fuera de la congregación o fuera del campamento en esos tiempos cuando el Señor dio esta ley al pueblo de Israel. Entonces había todo un trasfondo social en ella. Lo más probable es que la autoestima muy por el suelo. Y algo importante que destaca la palabra del Señor, que había gastado todo cuanto tenía en médicos. Todo. O sea, hizo lo imposible. Yo me imaginaba cuando vemos un caso así de alguien que está enfermo y lo único que quiere es ser sanado. Bueno, todo enfermo quiere ser sanado, eso es verdad. Pero cuando alguien está padeciendo una enfermedad que se sabe que lo está consumiendo su cuerpo y que se está muriendo, hace todo lo posible y gasta lo que no tiene, como se dice, para que pueda ser sanado. Y es así hasta el día de hoy. Es así. Todo se puede consumir en un momento de una enfermedad. Una enfermedad nos puede dejar a una persona en la ruina. Puede gastar todo lo que tenga, sus ahorros, sus recursos. Y yo lo he visto. He visto personas que han gastado y han tenido que vender sus propiedades, han tenido que vender esto, lo otro, y han gastado millones y millones buscando la cura, buscando la sanidad, buscando el mejor tratamiento que le permita poder sanar, y si no puede sanar, prolongar su vida. Esta mujer gastó todo cuanto tenía, dice la palabra del Señor, en médicos. Todo. Y notemos que dice que por ninguno había podido ser curada. La palabra aquí no nos está hablando de que los médicos se habían aprovechado de ella. Dice que no habían podido curarla. Tenían las mejores intenciones de curarla, pero no había caso, no había sanidad. Por otro lado, dentro de la tradición judía, habían algunos rabinos que habían caído también en esto de las pomadas mágicas y habían dado algunas recetas para este tipo de enfermedades, recetas donde una persona tenía que hacer un ungüento con cuál tipo de planta y colocarse en un lugar a cierta hora para que pudiese recibir la sanidad. Los rabinos, algunos habían caído en estas exageraciones, tratando de darle esperanzas a la gente, a las mujeres, para que pudiesen ser sanadas, pero obviamente nada de eso sucedió, y quizá ella probó estas situaciones, probó de todo para poder ser sanada, y no lo logró. Lucas, quien escribe este relato, él era médico y podía entender lo que son los médicos muchas veces en tratar de ayudar a alguien que está enfermo o está pasando una situación. La verdad que ella se transformó eso en una enfermedad incurable y se estaba secando en vida,
y su estado era humillante y su condición era muy deplorable. Se había empobrecido materialmente, pero sobre todo casi había perdido la esperanza. Queridos hermanos, queridas personas que escuchan este mensaje, cuando un alma está enferma hoy en día suele acudir a diferentes médicos o doctores. Algunos acuden al doctor del espiritismo, otros acuden al doctor, ¿cierto?, de el éxito, al doctor del dinero para que les sane. Otros pueden acudir al doctor de la autoayuda para sanarse. Y eso abunda hoy día, la autoayuda, que puedes sanarte si tú lo crees, si tú te lo imaginas, puedes sanarte. Y sé positivo en esto. Pero la verdad es que hay una gran verdad irrefutable. Solo el médico de los médicos, Cristo el Señor, puede sanar a aquel que necesita una sanidad. Y Dios puede usar la ciencia para sanar. Dios puede usar, ¿cierto?, un medicamento, ¿por qué no? Dios puede usar, ¿cierto?, a los hombres, a los que son capaces de dar un buen tratamiento, pero Dios también, y lo más grande, puede hacer una sanidad directa, sin ningún intermediario en un enfermo. Entonces, la enfermedad de esta mujer y su situación era deplorable y era insostenible, porque ya no le quedaba, lo había gastado todo. Fíjese que la Biblia dice, todo cuanto tenía, lo gastó todo. Entonces, materialmente ya no tenía más. Y lo segundo que quiero compartir con ustedes, cómo se activa la fe a pesar de los obstáculos. Porque Jesús va camino a la casa de Jairo, y yo le llamo esto de pasadita. De pasadita el Señor va a hacer algo, pero no es de pasadita porque el Señor tiene todo en su propósito y Él lo sabe todo. Y dice la palabra que el Señor está pasando por ese lugar y una gran multitud lo sigue, lo rodean, lo empujan, lo aprietan, ¿cierto? Entonces es casi imposible llegar a aquel que todos quieren ver, a aquel que todos quieren escucharlo, tocarlo y recibir un beneficio. Los más fuertes tienen la ventaja de acercarse a Jesús, porque se pueden hacer paso entre la multitud. Quizá esta mujer pensaría, tan cerca está el Señor, pero a la vez tan lejos de mí. Y puede pasar que tú veas al Señor lejos, lo veas lejos de tu vida, pero quizás no has pensado, Cristo está más cerca de lo que tú crees. Ella quizás lo vio lejos, y quizás los metros que la separaban no eran muchos, pero lo vio lejos porque había una gran multitud que se acercaba a Él y lo rodeaban. Era imposible llegar a Él, pero se va a activar en ella una fe que va a poder sobreponerse a los obstáculos. ¿Cuántos son los obstáculos que muchas veces enfrentamos para acercarnos a Jesús? Y no nos damos cuenta que Jesús está más cerca de ti, de lo que tú crees. Pero quizás lo ves lejos porque los obstáculos de tu vida, los obstáculos que ves, te alejan y hacen que en tu mirada Él se vea lejos. Los obstáculos familiares, los obstáculos de tu vida, tus frustraciones, tus fracasos, todo quizás te dice, Jesús está lejos de mí. No puedo acercarme a Él. Pero en esta hora el Señor quiere activar tu fe y que puedes acercarte a Él a pesar de los obstáculos. Eran muchos los obstáculos que tenía esta mujer. Ya dijimos,
lo rodeaban al Señor y los más fuertes quizás se ponían y no dejaban pasar a los más débiles. ¿Qué fuerza tenía esta mujer? Si imagínense si ella ya estaba en una anemia más que aguda, no tenía fuerza, no tenía ánimo, no tenía la fuerza, pero sí tenía una esperanza y una fe. Por poca que fuera su fe, había una fe, y esa fe se va a abrir paso entre los obstáculos para llegar a Jesús. La fe en Jesús puede superar lo insuperable. La fe en Cristo puede superar los obstáculos más grandes que puedan haber en el camino. Entonces, lo tercero que quiero hablarles es la senda de la fe. Porque la fe nos lleva a determinarnos en Cristo. Ella toma una determinación. Ella piensa, voy a ir donde Él. Voy a ir, voy a llegar. No sé, pero voy a llegar donde Él. Y voy a acercarme a Él. Y dice el versículo 44 que se le acercó por detrás, porque el determinarnos es un elemento indispensable en la fe. La condición de esta mujer era vergonzosa, y como estaba ceremonialmente impura, ¿cierto? Y sería condenada por tocar a Jesús, pero no le importó. Dijo, yo lo voy a tocar. Y dice que se acercó por detrás. Por delante era difícil porque no podía pasar, pero se acercó por detrás. ¿Cómo llegó? No lo sé, pero llegó. Gloria al Señor. ¿Cómo has llegado hoy día? Dice, no sé cómo llegué hoy, pero llegaste. Y aquí está el Señor porque quiere bendecir tu vida. Quiere ayudarte, Cristo. ¿Cómo llegó? No sé. Se abrió paso. ¿Sabes por qué? Porque la fe es algo que nos hace avanzar. Cuando hay fe, la fe te hace avanzar hacia adelante. Algunos le llaman resiliencia, otros le llaman actitud positiva. La Biblia me dice que esto es fe. Y la fe, en su definición clásica en hebreo, es la convicción, ¿cierto?, de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Pero la fe no te estanca. La fe, que es la confianza en Cristo, te hace dar pasos, te hace avanzar en medio de las dificultades. ¿Cómo llegué yo hoy día aquí? Por la fe en Cristo. ¿Cómo llegaste hoy día aquí? Por la fe en Cristo. Ninguno de nosotros somos supercampeones para decir estoy aquí porque soy el mejor, soy el más capacitado, soy el más fuerte. No, llegamos con dificultades. Más de alguno llegó a la rastra a este lugar. Más de alguno no quiso venir y lo trajeron obligado. No importa cómo llegaste, pero llegaste por la fe en Cristo el Señor y estás a un paso de recibir algo que solo Él puede darte. Porque la fe en Cristo tiene galardón. Amén. Aleluya. Se le acercó por detrás y tocó, dice la palabra, el borde de su manto. Quiero que puedan proyectar un poco una imagen, mis hermanos, de lo que era un manto de un varón hebreo. Ahí la van a proyectar. Nosotros pensamos que era solamente una especie de género, pero el manto de un varón hebreo, como ustedes lo ven ahí, todo judío devoto usaba un manto exterior con 4 borlas. Ahí usted las puede ver, una en cada esquina. Estas borlas o flecos se usaban en obediencia al mandato de Números 15, 38 al 40. Y debían significar a los demás y recordarle al varón que el que lo usaba era miembro del pueblo elegido de Dios y que era un siervo de Dios. O sea, el usar un manto no era como nosotros usamos un vestón nomás para cubrirnos. El varón hebreo, el varón judío usaba
estos mantos con estos 4 flecos o borlas que le recordaban al varón su obediencia al Señor y le recordaban también que su ayuda venía del Señor. Ella tocó uno de esos flecos o una de esas borlas. Ahora, gracias por la imagen que han mostrado. Podemos pensar que, y algunos críticos dicen, había un grado de superstición en ella porque pensó que tocando el manto, el borde, algo iba a pasar. Es verdad, es una fe incompleta. No es una fe 100% correcta. Porque piensa que tocando ese manto, cree que a lo mejor, cree que es mágico o tiene un poder o tiene algo que puede sanarla. Puede ser, pero no quiero centrarme en eso, sino quiero centrarme en lo que nos dice la palabra, que ella tuvo fe. Tuvo fe. Y lo más probable es que tocó el borde del manto del Señor porque no alcanzaba a tocarlo, a tocar sus manos, sino le daba solamente para tocar ese fleco o esa borla que usted vio. Nada más que eso. Pero ella, como parte también del pueblo de Dios, sabía que eso tenía un significado. Y ella dice que tocó el borde de su manto. Y al tocar el borde de su manto, ella creía que algo iba a pasar. Ahora, la verdad es que podemos pensar y podemos decir, entonces ese manto estaba ungido y ese manto tenía poder y... No. Sabemos que, por supuesto, lo que usamos está bendecido, tiene una bendición, pero el poder no radica en las cosas materiales. El poder radica en el Señor y en la fe que cada uno de nosotros tenga en Él. Y ella se le acerca por detrás y en esta senda de la fe, yo la llamo esta senda de la fe, gloria al Señor, llega a tocar el borde del manto de Cristo. Y lo cuarto que quiero hablarles es el resultado del glorioso de la fe en Cristo. Porque dice que al instante se detuvo el flujo de su sangre. Gloria al Señor. En el pensamiento judío estaba que si una persona estaba inmunda y tocaba a otra, esa persona quedaba también inmunda. Pero debido a la naturaleza de Jesús y al poder de Dios, Jesús no fue inmundo porque una mujer inmunda lo tocó. Gloria al Señor. Jesús no se hizo impuro. Al contrario, la mujer fue sanada. Porque cuando venimos a Jesús con nuestro pecado y nuestra necesidad y lo tocamos por la fe a Él no queda inmundo. Ni queda pecador, al contrario, nosotros somos limpios de nuestro pecado cuando venimos al Señor. Y el Señor hace una pregunta: ¿quién es el que me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? La verdad es que es una pregunta para los discípulos que no tiene mucho sentido, está de más. Y Pedro salta y dice: Señor, mira, son tantas las personas que están a tu alrededor, te aprietan, o sea, todos te están tocando, Señor. Todos de una u otra manera te tocan, por detrás, por delante, los brazos, todos te están tocando, Señor. Y tú dices: ¿quién me ha tocado? ¿Por qué Cristo hace esta pregunta? ¿Sabe por qué? Porque es más que un toque sin fe y sin convicción lo que ha pasado. Esta mujer tocó al Señor con una convicción
de que Dios podía hacer algo en ella. Y el Señor dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y Jesús va a responder a la pregunta de Pedro y le dice, no, alguien me ha tocado. ¿Y por qué? ¿Por qué él dice, alguien me tocó? Porque yo he conocido y sé que de mí ha salido poder. Gloria a Dios. Solo de Cristo puede salir poder. Solo de Él, no de los hombres. Solo de Jesucristo puede salir poder para transformar y cambiar la vida de una persona. Solo de Él. Jesús dice, yo sé que algo pasó. Yo sé que algo sucedió. Porque siento que salió algo de mí. Gloria al Señor. Ahora, ¿no sabía el Señor que había sanado a la mujer? Sí, Él lo sabe, porque Él lo sabe todo. Pero que aquí viene lo maravilloso. La mujer será confrontada ahora con Cristo mismo, para que la mujer ahora pueda declarar su fe en Cristo y su necesidad. ¿Quién me ha tocado? Una pregunta sin sentido para los discípulos. Pero ¿sabe? Hay una gran diferencia entre chocarse con Jesús por aquí y por allá y extender la mano para tocarlo con fe. ¿Cuántos tienen choques continuos con Jesús? Chocan con Él de repente. Tienen roces con Él. Un toque por aquí, un toque por allá. Pero ¿sabes? Quizás tú puedes venir a la iglesia y creer que eso es tocar a Jesús. Tú puedes quizás llevar una religión y pensar que eso es tocar a Jesús. Pero no es lo mismo que extender la mano para tocarlo con fe. No es todo contacto con Cristo es un toque de fe que salva a los hombres. Muchas personas creen tocar a Jesús porque vienen a un servicio de vez en cuando. ¿Eso es tocar a Jesús? ¿Y por qué no recibo nada? ¿Y por qué no pasa nada en mí? ¿Y por qué no hay un cambio? Porque solo extender por la fe y con convicción, tocar al Maestro por la fe, producirá lo que tú necesitas. El toque decidido, personal, resuelto y creyente de Jesucristo es lo que nos salva. ¿Sabe? Podemos estar muy cerca de Cristo y rodearlo, incluso a Cristo, sin haberlo tocado por la fe. Pero nadie puede tocarlo, por muy levemente que sea, sin recibir la gracia necesaria. Hermanos, Jesús dijo, algo salió de mí. Yo percibí que salió un poder de mí. Y por eso es que cuando la mujer tocó a Jesús, inmediatamente Jesús sintió que algo sucedía. Tuvo la sensación de que alguien acaba de ser sanado. Hoy Dios puede responder. ¿Y puede el Señor sanar? ¿Puede hoy el Señor sanar? Sí, lo puede hacer. Quizás padeces algo hace tiempo. Pero hoy el Señor quiere que tú lo toques por la fe, pero con fe en Cristo resuelta. Jesús dijo, salió de mi poder. El otro día escuché una persona muy conocida en el ambiente cristiano mundial que decía, e invitaba a la gente a venir a su culto porque decía, tengo poder para sanar, tengo poder para tocarlos y de mí sale poder para sanarlos. Yo decía, Señor, si el único que tiene poder para sanar y salvar y cambiar eres tú, Señor. Ningún ser humano puede arrogarse eso, por más lleno del Espíritu Santo que esté y por más consagrado que esté, ninguno de nosotros puede arrogarse semejante atribución. Solo Cristo tiene poder para hacer la obra en tu vida. Solo Jesús puede tocar tu vida. Solo Jesús puede sanarte incluso. Solo Cristo puede cambiar tu necesidad por abundancia.
Entonces, ¿por qué los apóstoles le dijeron al cojo de nacimiento, más lo que tenemos te damos? ¿Qué tenían ellos? Tenían a Cristo, tenían al Señor, y solamente podemos dar lo que tenemos. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? Tengo a Cristo el Señor, tengo la fe en Jesús, y por la fe en Jesucristo Dios puede hacer un milagro, Dios puede hacer una sanidad, incluso Dios puede hacer una obra en tu vida. Salió de mi poder. Hermanos, no basta solamente con creer que tocamos al Señor. Y no basta tan solo que, no, si lloré. Hay que hacerlo con fe. Hay que hacerlo con determinación en el Señor. Esta mujer fue determinada, se determinó en llegar al Señor. No basta con quedarse en tu lugar y decir, sí, yo pido a Dios que me haga algo, que me ayude. Dios está pidiendo que des un paso de fe, que vayas más allá, que tomes una determinación si quieres una respuesta del Señor. No estoy ofreciendo desde este lugar sanidades por montones y milagros por montones. Lo que sí te estoy diciendo, si necesitas una respuesta del Señor, sea cual sea, pero sobre todo salvación para tu vida, solo Cristo te la puede dar. Y si necesitas una respuesta de Dios en tu salud, en tus finanzas, en lo que sea, Dios te puede responder, pero toma una determinación, muévete en fe, porque el Señor lo que lo mueve es la fe de aquel que cree. Muévete en fe. Es como aquellos que piden la oración, oren por mí porque esto y lo otro, pero no oran, no se meten en oración, no buscan a Dios y dejan a todos los demás que oren por Él, pero Él no ora. Si tienes una necesidad, debes ser el primero en buscar a Dios. ¿O no? Debes ser el primero en la oración, el primero en buscar a Dios, el primero en determinarte, voy a buscar a Dios, voy a orar, y si tengo que hacerlo de madrugada, voy a buscar al Señor. Yo necesito una respuesta de Dios, yo necesito que el Señor me sane, yo necesito que haga esto en mi vida. Busca a Dios. No te estoy diciendo que Dios va a responder como tú quieras, pero sí Dios tiene una respuesta, y cuando Dios responde es lo mejor. Ella tuvo fe y se acercó al Señor y lo tocó por detrás. Virtud salió de mí, dijo Jesús. Hermanos, necesitamos que Cristo esté en nuestros cultos. Necesitamos que Cristo esté aquí para que salga virtud, salga poder. Gloria al Señor. El poder no lo da el pastor, el poder no lo da los hermanos, el poder lo da Cristo. De Él sale el poder, gloria al Señor. Por eso necesitamos que en nuestro culto la presencia de Dios se mueva, porque ese poder es el que puede tocar y sanar y salvar a aquel que está perdido. Y por último, esto es importante porque el Señor, luego de que ocurre la sanidad, luego de que ocurre el milagro, la mujer, cuando vio que ya no había quedado oculta, ya no había mucho que esconder. ¿Sabe por qué eso pasa cuando el Señor hace una obra en tu vida? No te puedes quedar callado. No puedes pasar desapercibido lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Ha hecho una obra Dios en tu vida? Y por más que la trates de ocultar y por más que quieras esconderte, no hay caso. El Señor te va a hablar. Y dice la palabra que cuando ella vio que no había quedado oculta, se sintió acusada, se sintió, incluso a lo mejor pensó, ¿qué hice? No debería haber hecho esto, no debería haber tocado su manto, lo molesté, parece que le molestó esto. No, la fe nunca va a molestar a Cristo. ¿Sabe lo que le molesta al Señor de nosotros? Son las quejas. Eso le molesta al Señor. Al Señor le molesta incluso que andemos llorando
por aquí, por allá, que esto, que lo otro, que me falta aquí, me falta allá. Como que el Señor mueve la cabeza y hace frunce el ceño. Al Señor no le va a molestar tu fe. Al contrario, hace que Él se mueva. Y si vemos en los evangelios, ¿qué fue lo que el Señor más lo maravilló de la gente? Fue la fe. ¿Te acuerdas cuando el centurión le dijo al Señor, Señor, no, Señor, basta tu palabra. No soy digno que entres a mi casa, basta tu palabra, Señor. Y yo sé que mi siervo va a ser sano. ¿Y qué hizo Jesús? ¿O cómo actuó Jesús? Mira, dice la palabra que Jesús se maravilló. ¿Qué hace usted cuando se maravilla de algo? Se alegra, grita, Jesús se maravilló. Gloria al Señor. La fe hace que Él se maraville. Incluso dijo, os digo que ni aún en Israel, como diciendo, aún en aquellos que se supone que tienen fe, he hallado tanta fe como en este hombre que no es del pueblo de Dios. ¿Qué hace que el Señor se alegre? ¿Qué hace que el Señor diga, gloria, amén? La fe, no nuestra queja, no nuestro llanto, por más que lloremos, sí lo conmueve al Señor, pero del llanto debemos pasar a la fe, del llanto debemos pasar a la convicción y del llanto debemos pasar a creer que Él hará lo que yo no puedo hacer, gloria a Dios, la fe. Y miren lo que hace la fe. Y el Señor dice que ella vino temblando y postrándose a sus pies y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Es como si ella le dijera, Señor, ya no tenía ningún otro recurso, ya no había cómo hacerlo. Me atreví y toqué tu manto y el borde de tu manto. Señor, estoy parafraseando, Señor, si eso te ha ofendido, porque dice que vino postrándose y humillado. ¿Cómo viene uno al Señor cuando cree que cuando le ha ofendido viene humillado, viene postrado? Ella pensó que había ofendido al maestro. Si esto te ha ofendido, perdóname, Señor. Pero no tenía otra solución, no tenía otra alternativa, Señor. Pero no importa, aunque te enojes conmigo, ahora estoy sana, ahora soy sana. No importa, Señor, que me eches de tu presencia. Ya soy sana y soy libre de este azote, aleluya. Por eso vino temblando delante del Señor. Y aunque no importa que lo sepan todos, Señor, porque lo declaró delante de todo el pueblo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Con esto voy terminando. Mira la respuesta de Cristo. Se compone de 3 partes la respuesta del Señor. Ponga atención, por favor. El Señor le dice primero, hija. Es el único caso en los evangelios que Jesús le dice a una mujer, hija. Hija. Quizás para nosotros pasa desapercibido, pero para ella esto era algo glorioso, que el maestro le dijera, hija. ¿Qué significa esto? Que le diga hija. Significa, eres y recibe todas las bendiciones por cuanto eres hija, eres parte del pueblo de Dios. Recibe todo porque eres hija. Querido hermano, querida hermana, tú eres hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Tienes todas las promesas de Dios para ti, tienes todas las bendiciones del Señor para ti. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos dicen, soy hijo de Dios, soy hija de Dios? Pero a veces se nos olvida.
somos hijos de Dios. Hija. Lo primero, ya dije, es el único caso en que Jesús a una mujer le dice hija, hija. A propósito, si te apartaste del Señor, un día serviste al Señor y vuelves a Cristo, sigues siendo una hija de Dios, sigues siendo un hijo de Dios. El Señor te ama, hija, hijo. Lo segundo de la respuesta del Señor es: tu fe te ha salvado. Para el Señor es muy importante la fe. Para Dios es importante la fe que tengamos en Él. Y fe es confianza. Fe es confianza en Cristo. Pero el Señor siempre cuando decía esto, fíjese, el Señor nunca, no decía, tu fe te ha sanado. No, decía, tu fe te ha salvado. Porque sabes, para el Señor lo más importante es la salvación de tu alma. Más que esa sanidad en tu cuerpo, más que ese milagro que tú necesitas, lo más importante es la salvación de tu alma. Tu fe te ha salvado. ¿Y por qué si ella recibió un milagro físico? Lo que pasa es que ella se le abrió la puerta de la salvación ahora y podía ahora recibir salvación para su vida. Tu fe. Y esto me lleva a pensar en la esencia del Evangelio. La palabra de Dios dice que por la fe el justo vivirá. Por la fe. Y fe es confianza en Cristo. Tu fe te ha salvado. Y lo tercero, para ir ya terminando, el Señor le dice, ve en paz. ¿Quién puede tener paz? Solo aquel que ha tenido un encuentro con Jesucristo. Solo el que conoce a Cristo, solo el que ha tenido un encuentro con Jesús puede ir y caminar por la vida en paz. Gloria al Señor. Ve en paz, es decir, haz tu vida. Ahora has sido sanada, ahora ya no tienes el problema de esa enfermedad, ahora vas a recuperarte, tus colores van a cambiar de la cara porque estás sana, ahora puedes moverte, ahora puedes hacer todo, pero sobre todo ahora tienes paz porque la paz está con aquellos que han conocido a Jesús. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Y si el Señor no la hubiera sanado, ¿podría haberse ido en paz? Sí. ¿Sabes por qué? Porque tu paz y tu tranquilidad y tu bendición no depende de una sanidad, no depende de que tus problemas se solucionen. La verdadera paz depende de tu relación con Cristo y que seas un hijo o una hija de Dios. Alabado sea el Señor. La paz que el mundo necesita depende de eso. Ve en paz. Quizás estás atormentado en tu vida, tienes tormento en tu corazón, pero Jesús está aquí y te quiere decir, sal de este lugar en paz. Puedes salir en paz de este culto, puedes ir a tu casa y allá va a estar el problema y mañana va a estar el problema y la enfermedad quizá va a continuar y los problemas no se te van a solucionar. No importa, pero el Señor te dará paz y eso es lo importante. Dormirás tranquilo, caminarás por la vida con paz y dirás, gracias Señor. Aunque el mundo se venga abajo, te tengo a ti, Señor, y tú estás conmigo. Puedo caminar en paz. Aleluya. Ve en paz. Yo quiero que te vayas en paz hoy día. Pastor, quiero llorar. Llora. Si hay que llorar el dolor, llora. No importa, llora. Ven a llorar a los pies de Cristo. Ven, yo quiero invitarte que vengas aquí a llorar a los pies de Jesucristo. Quizás tienes una enfermedad, tienes un dolor en tu alma, en tu corazón por tu familia, tienes los problemas que te tienen al tope. Ven a llorar a los pies de Cristo. No hay nada mejor que eso. Pero levántate en paz, como le dijo Elías a Ana.
Cuando Ana oraba por un hijo y derramó su alma delante del Señor, quizás fue el único momento en que Elí pensó espiritualmente, pensó que estaba ebria y Ana lloraba. Y Elí dijo, no estás ebria. Ora y el Señor te conceda la petición y ve en paz. Hoy Cristo quiere darte paz a tu corazón y a tu vida. Necesitas paz, ven a Jesús, ven al Señor. Yo quiero invitarte, si le quieres llorar, ven a llorar al altar. Alabado sea el Señor. Arrodíllate al altar ante la presencia del Señor. ¿Qué más necesitas, Señor? Quiero llorar ante ti, quiero derramar mi alma a ti, Señor. Pero no quiero irme como vine, quiero irme en paz. La fe hará que el Señor haga lo que tenga que hacer. Dios nos bendiga, Dios bendiga su palabra. La fe que alcanza a Jesús.